Bueno, y como cada martes en la revista de Radio Ven y Cielo TV, presente. Esta sección se llama Puertas que se abren, puertas que se cierran. Doctor, buenos días. ¿Cómo está usted? Buenos días. Tengo que confesarle que esta sección me gusta tanto que yo en mi tiempo libre, en mi casa, la busco en internet, en YouTube, y me deleito. Excelente. Realmente. Muchas gracias. Puertas que se abren, puertas que se cierran. Compartimos. Criterio. Mire, vamos a quedarnos en España. Bueno, estábamos aquí. No, ese es Olé, España. Olé. Y quiero llevar un mensaje porque madre patria. Esto es positivo, porque es una buena inversión para nosotros en la Romana, desde el punto de vista no solo académico, también desde el punto de vista de las oportunidades que pueden abrirse con carreras novedosas que no son de las tradicionales en otras universidades, y esto es positivo. Ojalá que muchos jóvenes puedan enlazar y aprovechar esta oportunidad para que ingresen en una universidad que, conforme las explicaciones, está dando una connotación de lo que se busca para la preparación de muchas carreras que pueden ser útiles, sobre todo para el tema del diseño del Estado. Y cuando hablamos del diseño del Estado, quiero un tanto así ver esa experiencia, aunque no estoy autorizado por los inversionistas, verlo desde lo que ocurrió a partir de 1977 en España, que fueron los pactos de la Moncloa. La Moncloa, dada la situación política de aquel país, de España, tuvo esa dificultad, muere Franco, el dictador, en 1975, y evidentemente esto produce una conmoción en el orden de toda España, que lo lleva a que los partidos políticos se pongan de acuerdo y produzcan ese gran texto para impulsar la economía, el ejercicio de la política. Por eso los pactos de la Moncloa, como una forma de redimensionar la estructura del Estado español, y de ahí también nos hemos aprovechado muchos países. Bueno, República Dominicana, la relación que tenemos con España en estos momentos, hay más de 100,000 dominicanos que viven en España. Sobre todo hay muchos romanenses que viven en Barcelona. Me he encontrado con muchos dominicanos que viven en Barcelona, y esto es positivo porque permite, tenemos una tradición con España de muchos años. No solo fue el descubrimiento de 1492, también, por ejemplo, tú tienes ahora mismo dentro de las leyes la ley 137-11, que tiene que ver con la justicia social y esto. La mitad de los viajes del presidente de España son a República Dominicana. A República Dominicana, sí. Eso ha generado un problema. Sí, pero ese tema déjalo. Ese tema hay que dejarlo. Sí, pero España es una gran fuente para la vida política, social, económica, para el tema de las remesas, porque la segunda fuente justamente viene de España. La primera es Estados Unidos, la segunda viene de España, y esto nos da la posibilidad de que podamos explorar en diferentes vías lo que estamos haciendo. Por eso el tema de España, bueno, inclusive hasta Balaguer escribió un libro importante, La España Infinita, y lo que implica las relaciones. En estos momentos hay algunos cuestionamientos al tema de la corona, eso hay que decirlo. Felipe VI ha logrado bajar. Sí, por la juventud. Sí, pero yo sostengo que toda corona entre humanos es ilegítima, y yo no le veo sentido a mantener ese esquema. Bueno, porque Federico el Grande fue tan categórico en decir que un pedazo de papel no se interponga entre mi pueblo y yo. O
sea, una expresión de apropiación, de posesión, porque los reyes se consideraban ser superiores a los demás. E inclusive está la lucha del pueblo hebreo cuando logró salir de Egipto buscando la tierra prometida. Dos cosas. Primero, muy pocos entienden que ese diálogo, esa expresión, fue el origen de una expresión muy dominicana del doctor Joaquín Balaguer, de la Constitución como un pedazo de papel. Cuando no se observa. Siempre y cuando no haya hombres dispuestos a defenderla. Okay. Obviamente la expresión tiene su origen allá. Ferdinand Lasalle la había planteado ya como una connotación de las debilidades institucionales, y esto de una manera u otra habla que tenemos muchas debilidades en la construcción del Estado, después inclusive de los planteamientos de John Locke o de Alexis de Tocqueville o el planteamiento de Montesquieu en la separación de los poderes, la existencia de los poderes, cómo se comportan los poderes del Estado y la evaluación. Yo creo que hay que trabajar hacia el futuro el tema de la evaluación del desempeño de todas las autoridades, de todos, a todos los niveles. Pienso que es una gran oportunidad. ¿Por qué? Porque toda autoridad es pagada por el pueblo a través de los impuestos. No podemos permitir que en un estado se replique lo que dijo el Luis XVI. L'État c'est moi. El Estado soy yo y no me importan los demás. O sea, la preocupación de Pedro Pablo, que no es más ni menos que la preocupación de muchas fuerzas políticas a lo interno de España. Recuerda, tengo audio aquí. ¿Está apagado? No, está apagado. Está bajado ahí, está bajado. Hay que recordar, y sobre lo que usted dice de la evaluación de cada autoridad, claro, es que existe, y por eso el Felipe VI lo está logrando, es que existe en el día a día una legitimación continua de la autoridad. Sí. Aún el de la corona. Cuando no existe esa preocupación para ser legitimado en cada acción, en cada momento, entonces tú te alejas de ese pueblo que te votó y que te apoya. Ahora bien, tenemos experiencia, hay muchos antecedentes en la historia de que cuando el pueblo quiere romper una costumbre, aún sea también de la corona, por lo regular el desastre llega. Mira, lo que pasa, yo insisto, de hecho, la Biblia parece darnos viso de eso. Toda vez que cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, lo primero que hace, tan pronto se establece, es decir, mira, yo quiero un rey. Y Samuel, que era el liderazgo establecido en este momento, dice, me están rechazando a mí. Y Dios le dice, no, hijo, no es a ti, es a mí. Es a mí. ¿Por qué? Porque Dios se sentía el rey de Israel. El rey. Por eso el concepto siempre de reino en la relación del hombre con Dios, el reino de los cielos. Dios se percibe como un rey, el único con legalidad, porque ¿qué es lo que pierde? ¿Cuál es el argumento de los reinos? El soberano, el rey, es el dueño de todo, incluyendo de los habitantes y los ciudadanos de un reino. Desde la óptica bíblica, el único con la condición para ser el propietario de todo es Dios. Por eso hay que tener mucho cuidado con la ruptura de esas tradiciones monárquicas, porque a mucho le costó a Francia. Sí, claro. A eso me refiero. Hay que tener, yo creo que España, si puede continuar con esa legitimación de su monarquía y no trae consecuencias mayores, yo creo seguirá trayendo paz y continuará esa buena relación del Estado con su corona. No hay por qué
tener una ruptura. Inglaterra también le ha tenido un gran soporte, porque no obstante, en ambos casos, en el caso de España y en el caso de Inglaterra, el parlamentarismo es el sistema político para la elección de las autoridades, para la elección de diputados y posteriormente para el primer ministro. En todo caso, lo que se busca es que tanto la corona como el sistema parlamentario respondan al propósito mayor, que es el bienestar de la población. Hay cuestionamientos por doquier, hay situaciones políticas muy complejas, pero lo relevante en todo esto es que tengamos una mirada en torno al comportamiento de las estructuras del Estado. Vamos a aterrizar a la República Dominicana. Vamos a matarlo. Miren esto. Claro. Si hacemos un análisis rápido de América Latina, usted dirá, pero señores, yo que digo diabluras a mi sistema político, a mis políticos, y tengo aquí a mi izquierda Pedro Pablo, un crítico total del sistema democrático que tenemos. No, el sistema democrático no de la partidocracia. La partidocracia, está bien. Que no. Sí, ok. Pero, y hay un escrito interesantísimo de Andy Dawarre que habla de ese compromiso que ha tenido la República Dominicana comparado a otros países. Y usted dice, señores, pero realmente el clima de paz que tenemos en República Dominicana, mucho o poco, pero cuando lo comparo con las naciones amigas, yo veo una diferencia abismal. Entonces, tan mal no hemos estado. Ese sector político nuestro, esa clase política dominicana, ¿tiene algún compromiso con ese estado de bienestar dominicano? Cuando yo lo voy a comparar con las guerras a lo interno de los países que no han podido muchos de nuestros hermanos contener en paz una década, por ejemplo. Hay algunos que sostienen que eso es a pesar y no como consecuencia de. Bueno, el día 30 de mayo yo me permití hacer un ejercicio y escribí en X. Sí. Eso es Twitter todavía. Eso es Twitter. Será Twitter para toda la Twitter vida. todavía, sí. Dice, República Dominicana debe fortalecer su democracia, aprender de errores. Nacimos con el autoritarismo. La lucha por el poder condujo hacia 2 dictaduras, Lilis y Trujillo. Ambos murieron en ejercicio. Con la segunda se hizo adulta nuestra democracia y el orgullo de decir Dios, patria y libertad. Mejor que resumido. Claro. Pero el mejor resumen que podamos hacer de ese análisis, aún a pesar de lo que piensa Pedro Pablo. Mira, yo no voy a negar que hay un compromiso de la partidocracia de la que yo soy parte. No me vayan a pensar que yo soy parte de un partido político, y he sido candidato en un partido político. Yo no estoy no es que estoy en contra, yo hablo de la necesidad de evolucionar. ¿Qué es lo que pasa con la partidocracia? Escúchame, tú estás en el pensamiento crítico. Ajá. Ok, de acuerdo. Gracias. Okay. ¿Qué es lo que pasa con la partidocracia? Busca el bienestar. Aún autocrítico. Busca el bienestar, pero lo busca desde la perspectiva aristocrática. Nosotros, los mejores, los que pensamos bien, entendemos y asumimos que el bienestar está por esta vía. Lo que pasa con la democracia es que la democracia apuesta a la inteligencia colectiva, y eso es lo que no hemos querido entender. Que en democracia la legalidad se sujeta a la legitimidad. La legitimidad se fundamenta en la voluntad del pueblo. Por eso decía un filósofo antiguo de muchos años, Vox de Populi, voz de Dei. Y no es que la voz del pueblo es la voz de Dios, no, sino que la voz, el pueblo bien informado no se equivoca. Usted quiere un problema social cualquiera. Dijiste bien informado. Dijiste bien informado. Ese es el trabajo. A propósito de la visita que tuvimos hoy. Claro. De la visita que tuvimos hoy. Es parte del concepto, pero sobre todo porque la clave está en la educación.
en la preparación, en la formación. Tú tomas, por ejemplo, el pensamiento de Juan Jacobo Rousseau en el contrato social que viene desde los enciclopedistas franceses. Y, por ejemplo, un libro de Juan Jacobo, Emilio, donde plantea el tema de la educación y la forma del comportamiento de la persona en su relación con la vida, con el entorno. Entonces, cuando tienes debilidad en cuanto a la educación, cuando tienes debilidad en cuanto a la información, probablemente se produzca una atomización, se produzca una dispersión de la gente y hayan entonces algunos factores que van a trastornar el comportamiento. Y cuando y ahí está la dificultad. Oye, para tenerlo. Ejemplo. Sí, sí. Por eso, esa posición es la que da sentido y permite entender mi oposición casi rabiosa al clientelismo dentro de un sistema democrático. ¿Por qué? Porque eso es lo que lleva a la experiencia venezolana, donde la gente no estaba pensando en ese momento en la conveniencia democrática, sino al interés personal. Y Chávez comenzó a dar casas, pero que no la ponía al nombre de quien se la residía, sino que la dejaba a nombre del Estado, para que tan pronto el Estado entendía que tú estabas en contra de él, te la quitaba. Y daba ayudas condicionadas a la fidelidad política. Pues es una desviación de cómo debe actuar y comportarse el Estado. ¿Por qué? Por eso hay diferentes teorías, pero la ausencia de Estado y la presencia de Estado son dos comportamientos totalmente diferentes. Por ello pienso que es oportuno el análisis que hagamos partiendo de una realidad y partiendo de la forma de cómo vemos, cómo nos adherimos. Por ejemplo, lo dije la semana pasada y lo repito ahora, la frase de Eugenio María de Hostos: ningún hombre es más fuerte, ninguna mujer es más fuerte que aquel o aquello que cumple con su deber. O sea, es un asunto de valoración, de análisis frente a lo que hago y de cómo se comportan los demás, porque es un asunto de un contrato en que una parte cumple y la otra lo que hace es que genera debilidades. Entonces, usted sabe que yo tengo una posición que es un poco difícil de explicar, de exponer. Porque yo soy pero nosotros nunca vamos a considerarte que tú eres seguidor de Coré, nunca en la vida, nunca. Mire, porque el tema de la politeia el apego irrestricto a la ley genera un problema. Es que nuestras leyes no necesariamente responden a la voluntad de los que ellas gobiernan. Nosotros tenemos, por ejemplo, un caso, el Código Penal. El Código Penal de República Dominicana, ¿usted sabe quién fue que lo firmó? Lilis. Sí. O sea, a nosotros nos están rigiendo en este momento las penas, las condenas que ideó Lilis en la República Dominicana. Pero voy allá. Pero eso es parte de lo llaman el isomorfismo legislativo, porque es un código francés. Sí, pero oye, olvídese de dónde lo tomó Lilis. Si lo sacó debajo de Francia. Si lo sacó debajo de los sobacos, si fue a Inglaterra, donde fuera. La verdad es que se impone a una sociedad con una visión completamente diferente, distinta. Por eso las leyes, las reglas pétreas que no se transforman, tienen el problema de que gobiernan a una generación que no fue quien las pensó. Para mí, y desde mi óptica, y así es como concibo la democracia, como el ejercicio de las abejas. ¿Qué hacen las abejas? Las abejas ponen a danzar. En este caso, la democracia debería ser una danza de ideas. ¿Qué yo propongo? ¿Qué tú propones? ¿Qué propone aquel? ¿Qué propongo? Y a partir de esa danza, interpretar la voluntad de la mayoría y ejecutarla. Sí, eso es legitimidad. Sí, pero hay una parte, escúchame, Andy. Hablas del Código Penal. Uh-huh. Pero traje el código. No, está bien, como un ejemplo. Pero el Código Penal es bueno nosotros llevar este mensaje a los oyentes, a los televidentes, a quienes siguen la revista, que el Código Penal de República Dominicana fue aprobado. Se ha aprobado en 2 ocasiones. Se aprobó en el 2009,
pero fue observado por el presidente ¿Qué es Medina? una observación? Es el acto mediante el cual el Poder Ejecutivo, el presidente de la República, establece e impugna, dice, no estoy de acuerdo en este punto, en aquel artículo, en otro artículo. Bueno, tristemente, no se conoció la observación, se mantuvo así. Y en el 2014... Un acto antidemocrático. Sí, No, voy a explicar por qué. Eso es parte de la democracia. Oye, no, le explico por qué. Pero escúchame. Está bien. En el 2014 se aprobó el Código Penal, se observó, volvió al Congreso. En el Congreso se estableció una interpretación de que solo podía hacerlo la Cámara de Diputados. Y se hizo de esa manera. Y posteriormente entonces se elevó una instancia ante el Tribunal Constitucional que declaró la nulidad por fallas en cuanto al cumplimiento de la Constitución. Entonces, ahí está ese gran problema. En estos momentos hay una comisión bicameral y el mayor problema ha estado que un grupo quiere imponer las 3 causales en el Código Penal. Y entonces no tiene sentido, porque esto lo que hace es que va a generar mucho debate. Entonces, ¿qué decimos? Se aprueba el Código Penal porque sería un avance, sería eliminar un código de la época del ILIS e irnos al aspecto de la modernidad. Explico esto. Cuando yo digo de antidemocrático, no estoy diciendo ilegal. No me vayan a malinterpretar. No es el mismo concepto. No. Es legal la observación. ¿Por qué es antidemocrático? Porque ¿qué es la democracia? El gobierno de la mayoría. Salga a preguntar si en ese momento ese código penal aprobado cumplía con la aprobación de la mayoría. Si la mayoría no estaba de acuerdo. Había una minoría que entendía que esas 3 causales debían estar incluidas, y el presidente, apelando a su convicción personal y a la coincidencia con esas minorías que exigían la inclusión de esas 3 causales en el Código Penal, lo observó. En ese sentido es que digo que es antidemocrático. No es ilegal, la observación fue legal, pero fue antidemocrática toda vez que no interpretaba la intención del soberano en ese momento. Bueno, en esa parte yo quiero, no quiero entrar en la parte de los tecnicismos, sino que la gente sepa que la aprobación de un código penal o de algún instrumento de esta magnitud es importante. ¿Por qué? Porque al día de hoy tenemos fallas en cuanto a las penas, que están muy por debajo. Todavía hay penas de 5.75 todavía dentro del Código Penal, tristemente. 75 centavos. 75 centavos. En estos días mi niño de 9 años me pregunta, papi, ¿qué es un centavo? Bueno, pero entonces ya tenemos, se aprobó el Código Procesal Penal. Sí, se aprobó en el 2002. Sí, se eliminó una aberración, la íntima convicción del juez, que existía como forma de decir, en virtud de la íntima convicción, condeno a fulano. Obvio que aunque desapareció la íntima convicción como figura jurídica, continúa por interpretaciones antojadizas y discrecionales, y por la falta de probidad, de calidad y de integridad de mucha gente que está en funciones judiciales, en todos esos órdenes. Por eso yo pienso que es oportuno que implementemos como modelo real la evaluación del desempeño en todos los órdenes, porque en materia judicial solo los jueces de la Suprema Corte de Justicia son evaluados. ¿Por quién? Por el Consejo Nacional de la Magistratura. Que me respeten los integrantes del Consejo Nacional de la Magistratura, pero no están preparados, con excepción del presidente de la Suprema y el juez de la Suprema, que hay un indicador de que tienen la cercanía con las decisiones, pero ellos mismos no se van a evaluar la sentencia de la Suprema Corte de Justicia. Por lo tanto, yo pienso que el problema es profundo, porque es un asunto estructural que puede afectar a muchas personas en su diario vivir. Pero yo no sé si usted está al tanto de que con eso usted está proponiendo una serie de procesos que deben haber.
plantearse o aplicarse para lograr que eso sea eficaz. Usted está prácticamente promoviendo una reforma del Estado. Porque, por ejemplo, usted me está hablando de evaluar a un regidor, el desempeño de un regidor. Ok, pero si se quemó, ¿qué hacemos? A todos. No sé si me di a entender. Ok, lo evaluamos, vimos su desempeño, nos dio deficiente. Pero, ¿qué hacemos con él? Previo a ello, necesitamos entonces el tema de la formación para llegar a las funciones públicas. Eso es clave, fundamental. Es entendible. Veo que Juan Alberto se ha parado indicando de que ya el programa está ya en la fase de hecho, final. Sí, ya se nos agotó el tiempo. Se nos agotó el tiempo. Nos queda un minuto. Un minuto, bueno, sí, pienso que en esa parte felicitar a producción porque ha hecho la coordinación con esta autoridad académica de esta universidad que ha tenido, posiblemente es el único caso en la Romana, donde ha participado un presidente de la República, de las universidades, sí. Y el rey de España, sí, claro. Es un hito, sí. Claro que sí. Ojalá que eso le permita tener un buen mercadeo para fines de integración y de participación en las cátedras. Sí. Bueno, sí. Señores, gracias por habernos hecho compañía, fue un placer. Estos 150 minutos para los que iniciaron, ¿verdad? Yo me integré un poco tarde, pero fue un tiempo que pasó rápido. No fue que usted se integró tarde, fue que nosotros empezamos un poco más temprano. Fue un placer, señores. Mañana, Dios mediante, mañana miércoles, nos encontramos de nuevo en la revista Dios mediante a partir de las 7:30 de la mañana. Pase buen resto del día, bendiciones. Esperamos que hayas disfrutado el programa de hoy. Será hasta una próxima ocasión cuando nos volvamos a encontrar en la revista. Por esta radio.